7:40 de la mañana nos acompaña a esta hora Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Buenos días, señor Lombana. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Buenos días a ustedes. Un gusto estar con ustedes en Radio Panamá y buenos días a todos. Señor Lombana, el día de ayer se dio ese último discurso, Informe a la Nación, por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Muchas personas quedaron con ganas de más, otras quedaron decepcionadas, otras dicen que no esperaban nada. De su parte, del movimiento Otro Camino, ¿qué resumen daría usted de este informe que brindó el presidente el día de ayer? Nosotros, previo al discurso del presidente, publicamos en nuestras redes un video en el cual planteábamos las expectativas que teníamos de su discurso, pero sobre todo cómo nos había fallado, ¿no? Porque hicimos lo que considerábamos correcto, que fue que nos remitimos a su plan de gobierno, nos remitimos a aquel discurso de toma de posesión del presidente Cortizo y quisimos hacer una comparación entre lo que nos prometió y lo que tenía que decir en el último informe a la Nación. Y es lastimoso porque el presidente, en palabras propias, prometió traer riqueza a la República de Panamá, dejar de esconder la miseria que se escondía detrás de la riqueza y poner a andar una economía. El presidente prometió que se acababa el relajo a partir del 1 de julio, prometió que se acababa de la corrupción, que se acababa el gobierno de los grupitos, de los privilegios, de los amiguitos, y que el país iba a ser para todos y no en una ocasión, sino muchas. Vimos pues negocios y casos de corrupción de grupos allegados al poder, incluso donantes de campaña o allegados a su partido político. Incluso mencionamos específicamente en el tema del endeudamiento. O sea, es histórico. Nunca en la historia de la República de Panamá un gobierno se había endeudado en estas sumas. La deuda de Panamá ya alcanza los 50.000 millones de dólares y el presupuesto general del Estado ya supera los 30.000 millones de dólares, lo cual es histórico. Y a pesar de esas dos cifras, un histórico endeudamiento y un histórico presupuesto, Panamá sigue siendo de los países más desiguales del planeta. Y si uno recorre todo el país, uno siente una gran decepción del país, porque no hay empleo, porque no hay oportunidad, porque salimos mal evaluados en el sistema educativo, porque el sistema de salud anda por el piso, porque no hay acceso a medicamentos, porque no hay empleo. Entonces, una cosa no se correlaciona con la otra. Y finalmente, aunque podría decir mucho sobre el discurso, sí quería hacer énfasis en, en lo que yo considero tal vez la mentira más grande o la decepción más grande. Y es que el presidente hizo mucho énfasis hace 4 años y medio en que a él no le importaba cómo entraba, sino cómo salía. Y el presidente está saliendo con una palabra en su pecho, que es una palabra muy fuerte, pero yo me atrevo a decirla con mucha responsabilidad, y es la palabra traición. Porque el contrato minero y lo que él aprobó junto a su gabinete, eh, sabiendo que era ilegal, sabiendo que era inconstitucional, y que luego la Corte declare 25 inconstitucionalidades de un contrato que le hacía tanto daño a la República de Panamá, que comprometía nuestra integridad nacional y nuestro territorio, lo hace salir con una persona que le dio la espalda al pueblo panameño. Así que un legado para la historia en términos negativos, pero para nosotros un gran incentivo y un convencimiento de que tenemos que decirle que no finalmente a la política tradicional y construir otro camino para Panamá. Hay dos temas y dos puntos que usted ha mencionado que son importantes, relevantes. El tema del endeudamiento. El día de ayer el presidente de la República todavía se excusaba, por decirlo de alguna forma, o le echaba la culpa a la pandemia y a una serie de temas que ha venido reiterando o repitiendo durante los últimos años, la guerra de Rusia y Ucrania, el huracán, el fenómeno del Niño. Aseguró él que eso es, y a eso le atribuyen el endeudamiento del país. ¿Qué tan real es esto?
porque es algo que han reiterado y el gobierno defiende que porque sí se debe mencionar, porque es algo que sí pasó. Otro punto que usted menciona es el de Minera Panamá, obviamente, y él asegura que era un contrato de muchos años en el país, pero él tenía el poder entonces sí o no de terminarlo en vez de caer en la situación que caímos de más de un mes de huelgas. Mira, voy a empezar por lo último. El Mm. presidente dijo que él estaba respetando la justicia. Incluso él hacía bombos y platillos de que era un presidente que respetaba el fallo de la Corte y por eso estaba dando por terminada la operación de Minera Panamá. Lo que no dijo y que sabemos todos los panameños es que cuando él llega al gobierno ya había un fallo que decía que la operación era ilegal. Entonces, intentar darle vida, intentar negociar con una empresa que operaba ilegalmente y extraía materiales ilegalmente de nuestro país, ya era desconocer la justicia. Firmar el contrato con todas sus ilegalidades ya era desconocer los intereses de Panamá y desconocer la justicia. Entonces, lo que él coloca como una victoria de la justicia, creo que hay que verla en su contexto general. Y es que él venía desconociendo lo que ya la justicia había decidido y ahora nos metió en este gran lío, porque ahora tenemos, por un lado, que implementar un plan gradual de cierre de la minera. Nosotros somos el único movimiento político, y reitero, y el único candidato que ha presentado paso a paso lo que hay que hacer con el área donde está la minera. Y repito rápidamente, 6 auditorías: ambiental, caja de seguro social, social, laboral, financiera, económica, entre otras, para saber qué tenemos. Solo así sabremos eh, qué tenemos y si es la minera la que le debe a Panamá y no al revés, y presentar nosotros una demanda contra la minera. Y todas estas auditorías tienen que ser con fiscalización y veeduría ciudadana porque no confiamos en el gobierno. Hemos propuesto la instalación de una escuela mundial de formación de restauradores ambientales en el área de Donoso, escuela que no existe a nivel mundial para formar los restauradores que requiere Panamá para todas las áreas devastadas, no solo Donoso, sino otras operaciones mineras que han dejado áreas devastadas, para el Darién, que estamos acabando con él, e incluso para exportar al mundo gente que pueda venir a prepararse en esta escuela y ser parte de los restauradores mundiales que tanto requieren muchos países. Y por otra parte, hacer de las instalaciones de la minera y hacer del puerto parte de la estrategia logística y turística del país, y entender que nuestro oro es verde y que todo nuestro desarrollo económico y turístico tiene que hacer alrededor de la biodiversidad. Y sobre el otro punto que usted plantea, aunque podría alargarme hablando de la mina, sobre el endeudamiento, y que él no le quedaba de otra, dice, que él tenía que endeudarse. Mira, eso es una gran mentira también, porque si el presidente hubiera dicho, ok, nos endeudamos, pero también nos sacrificamos nosotros como gobierno y como PRD, y así salvamos muchas más familias, yo creo que sería más aceptable el discurso. Aquí lo reprochable es que el país se endeudó para pagarle la planilla al PRD, para pagar la operación de un gobierno que encima no funcionaba para el pueblo, y el gobierno construyó los más altos presupuestos en la historia del país, pero tampoco para crear trabajos y para reactivar la economía. Eso lo vimos todos los panameños. Un crecimiento de la deuda, pero ¿para qué? Entonces, si el presidente se hubiera endeudado o hubiera elaborado estos presupuestos, pero al mismo tiempo hubiéramos visto recortes drásticos de presupuesto, eliminación de privilegios y fueros en la Asamblea y a los funcionarios, reducción de salarios y gastos de representación en el gobierno, reducción de viáticos, reducción de viajes, reducción de alquiler de vehículos de lujo, eliminación de consultorías, eliminación de pauta estatal y toda una serie de medidas que se le recomendaron. Mucha más gente se hubiera salvado y mucha más gente estuviera hoy en mejor posición. El gobierno hoy le debe $1.000 millones a los proveedores, ni siquiera pagan sus cuentas para poner la economía a andar. Entonces, esta es una gran excusa y yo creo que se le acabó el tiempo a Nito Cortizo para echarle la culpa a la guerra de Rusia y Ucrania y a la pandemia para un gobierno fracasado. Hablemos de obras. El día de ayer,
enlistó una serie de obras, muchas que acaban de iniciar, tienen un porcentaje pequeño de inicio, otras ni siquiera están en ese proceso. Ellos dicen que un buen gobierno se mide por obras. Entonces, ¿en qué se mide o en qué se basa un buen gobierno? Mira, para mí un buen gobierno se basa en hacer lo que la población necesita. Las prioridades de la población son sus necesidades básicas: empleo, acceso a una calidad de vida más barata y más económica, salud de calidad, educación de calidad, transporte, ¿no? Y servicios básicos como energía, como agua, estables y baratos. Muchas otras cosas, como seguridad y demás, pero esto es lo básico. Y en lo básico, el gobierno falló. Acabamos de recibir la medición de nuestro sistema educativo a nivel internacional. Estamos entre los peores. El presidente ayer decía: hemos hecho historia asignándole el presupuesto más alto en la historia de la República al sistema educativo, con 7.000 millones, no sé cuánto, perdón, o el 7% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Si en el boletín somos los peores. No es un tema de derramar plata sobre el sistema, es un tema de lograr resultados. Si aquí se hubiera apostado al pequeño productor que no tenía dónde vender sus productos durante la pandemia, porque los bonos y los vales eran canjeables solo en los grandes supermercados y no en los pequeños mercados donde estaban los pequeños productores. Si aquí hubiéramos entregado fondos no reembolsables a los pequeños empresarios, si hubiéramos hecho un programa agresivo de préstamos para los pequeños empresarios, la cosa hubiera sido distinta. Que si hubieran atendido esas necesidades que eran las básicas, creo que el presidente tuviera mucha cara para decir al país: hicimos lo que pudimos. Pero aquí en medio de la pandemia veíamos endeudamientos para nombrar a convencionales y delegados del PRD y para nombrar activistas del PRD. Y pasada la pandemia seguíamos viendo el despilfarro, otorgando, ¿cómo se llama? Auxilios económicos millonarios para los allegados al poder, entre tantas otras cosas. El proyecto de gobierno de Nito Cortizo es un proyecto fallido y a mí me dolió mucho ayer, y lo dije en unos videos que grabé, escuchar una enumeración de obras en la que, como bien usted dice, periodista, se enunciaron obras que ni siquiera están comenzadas, sino que están presupuestadas algunas. Algunas van al 20%, algunas van al 10%, algunas van por la mitad. Por ejemplo, el Amador Guerrero, él lo menciona como un hecho. Y todos sabemos que el Amador Guerrero en Colón va como la procesión: 2 pasos para adelante y 3 para atrás, ¿no? Mencionó el estadio Roberto Mariano Bula como un hecho consumado. Mencionó muchas obras como hechos consumados porque no tenía más nada que mencionar. Lamentable legado el de Laurentino Cortizo y lo que llamaban el buen gobierno. Quedan 6 meses de gobierno, exactamente. ¿Cree usted que en estos 6 meses este gobierno puede tomar el camino correcto y mejorar por lo menos la situación y dejar algunos de estos problemas que usted ha mencionado iniciando a solucionarlos, o ya no hay nada que hacer? Claro que hay muchas cosas que hacer. En 6 meses se pueden hacer muchas cosas. Recortes presupuestarios. Tuvieron la oportunidad la semana pasada, hace 2 o 3 días. Hubieran podido recortar el presupuesto y demostrarnos a todos que están interesados en atender las prioridades y no pensar en las elecciones, número 1. Número 2, sí, el cierre de la mina, el cierre ordenado de la mina, las auditorías de la mina. ¿Por qué esperar hacia el próximo gobierno? La caja de seguro social, que requiere medidas urgentes. No hay que esperar 6 meses para empezar a implementarlas. El pago a los proveedores. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se dedican millones de dólares a la descentralización paralela. Aquí se dedican millones de dólares a gastos no necesarios, pero se le deben 1.000 millones de dólares a los proveedores, que eso sí pone a mover la economía. Yo creo que las señales correctas se empezaran a mandar si empezaran a hacer este tipo de cosas y empezaran a manejar las finanzas públicas de manera responsable, porque se le manda el mensaje correcto a la población, por un lado, y se le manda el mensaje correcto también a la comunidad internacional y a las calificadoras de riesgo, que vienen viendo en Panamá, obviamente, un manejo irresponsable de las finanzas públicas.
Yo creo que hay mucho que hacer. El presidente le quedan 6 meses. Él dijo que no importaba cómo entraba, sino cómo salía. Tome las riendas de su gobierno y demuestre en 6 meses lo que no ha podido demostrar en 4 años y medio. Tengo que cambiar el tema y debo preguntarle, señor Romana, ha circulado un video suyo en las redes sociales hace unos días. Hay personas que decían que usted estaba bajo los efectos del alcohol, otros dicen que no. ¿Qué hay de real? ¿Está bajo el efecto de alcohol o están utilizando este video para realizar algún tipo de campaña sucia en su contra? Mira, me da risa porque ya no encuentran la forma de atacarme. Yo sería incapaz de encender las redes sociales y hacer un video bajo los efectos del alcohol. Estaba tomando café, como lo dije en el video. Eran las 11:00 y pico de la noche. Estaba cansado, y lo dije al principio de la transmisión. Estaba cansado, pero que a pesar de eso quería encender el celular. Pero bueno, ¿sabes cómo es Panamá? La gente hace una bulla y una fiesta, y sobre todo mis adversarios, que como no tienen escándalos de corrupción, que como están bajando en las encuestas, que como Lombana está subiendo en las encuestas y lo mismo de la vez pasada, y no saben qué hacer para detenernos, y no tenemos grandes escándalos de corrupción, y no tenemos otro tipo de cosas con las cuales tienen que atacarnos, inventan pues este tipo de cosas y se dedican a señalar cosas que no son ciertas, que son hasta irrespetuosas, ¿ah? Pero porque yo soy muy respetuoso de la población panameña, de mis oyentes, de la gente que me sigue y sobre todo de mi familia. Yo tengo 2 hijos y yo no sería quien para salir en un video bajo los efectos del alcohol. Así que si parecía por el cansancio, no será la primera vez. Esta es una actividad extenuante y a veces me toca encender el celular, a veces hasta cuando me estoy durmiendo, viniendo de una gira. Así que, pero bueno, no estoy exento de la crítica, no estoy exento del escrutinio público. Y me daba risa porque leía comentarios de la gente que decía, hey, no importa si estaba o no estaba, lo importante es que lo que está diciendo y todo lo que está diciendo no lo ha dicho más nadie y es lo que va a hacer. Yo creo que a eso es lo que hay que prestarle atención. Y estaba tomando café, como lo dije en el video. Pero gracias por la pregunta. Excelente, muchísimas gracias a Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino, hablándonos entonces el día de hoy, analizando ese discurso del presidente y de la situación entonces del país. Muchísimas gracias y que tenga excelente día. Gracias a ustedes. Hasta luego.